La Sociedad Científica de la Carrera de Comercio Internacional, junto a la carrera de Comunicación Estratégica y Digital, presentan Comercio Global 360, el podcast donde la adaptabilidad y la resiliencia marcan el rumbo del comercio global. Nuevo capítulo de Comercio Global 360. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, muy complicado y algo que nos sirve a todos para competir en lo que sería el mundo. Vamos a hablar de cómo posicionar una marca, de cómo conquistar mercados y de cómo conectar con estos consumidores. Sabemos que los consumidores internacionales son muy distintos unos del otros, que la forma de llegar a ellos es muy complicada y siempre va a variar. Y para eso tenemos al invitado del día de hoy. ¿Quién es? Pedro Antonio Fuentes. Es licenciado de la universidad, destacado licenciado. Nos encanta tenerlo acá hoy día, su presencia es muy importante y vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que es como el marketing internacional, ¿no? Ahora, algo para romper un poquito el hielo, ¿qué le parece? Como ya hemos dicho, nosotros nunca pasamos una clase con usted, algo que estábamos mencionando antes de que empiece a grabar la cámara. Así que, querido licenciado, ¿cuál considera usted que sería un consejo para quienes vayan a tomar una materia con usted? ¿Cómo no se van a morir en el intento? Bueno, en realidad el rol del profesor es general, es genérico, es amplio. Y yo creo que el esfuerzo que hacemos en las aulas, tanto los estudiantes como los profesores, es el de construir una marca de persona, precisamente, que está fundamentada en dos cosas. El aprendizaje técnico, que tiene que ver con las materias, con el contenido mismo, el conocimiento explícito que los libros nos dan, que los científicos han desarrollado, y que hacemos esa tarea de transferir básicamente en la clase. Pero sobre todo del conocimiento tácito, el conocimiento que hace que las personas seamos íntegras, que tengamos honestidad, que tengamos transparencia, que seamos consecuentes. Yo creo que el mejor resultado de cualquier proceso académico tiene que ver más con hábitos de perseverancia, puntualidad, disciplina, que es lo que nos falta en realidad. Por tanto, quien se esfuerza en esos dos ámbitos de mi clase, seguro que tiene el éxito completo, ¿no? Y de ahí que pues queremos eso, formar profesionales íntegros y técnicos también, por supuesto. Tomen nota, muchachos. Ahora, algo un poco más enfocado a lo que sería el tema de hoy. Vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de marcas y vamos a hablar de cómo éstas se quedan, ¿no?, en la psique del consumidor. ¿Hay alguna marca que se le viene a usted al momento de pensar en industria, en empresa? Múltiples marcas, por supuesto, si hablamos de marcas exitosas, obviamente. Pero ¿cuál es el top? El que diga... Sus tres primeros. A ver, sus tres primeras marcas. ¿En qué ámbito? ¿En el ámbito tecnológico? ¿En el ámbito, o así el posicionamiento? El posicionamiento. Bueno, Apple es una marca en el ámbito de la tecnología, bien fundamentada, absolutamente valiosa. En el Interbrands, que es International Brandings, el ranking que se plantea permanentemente, siempre está en los últimos 20 años en los top 10, ¿no?, con una capacidad comunicacional, un enfoque de mix de marketing potente, ¿no? O sea, tiene todas las características. Por supuesto, las empresas globales nos demuestran capacidades y recursos impresionantes. Es fácil recordar Coca-Cola, ¿verdad? Hablamos de la tecnología de Apple, podemos hablar de toda esta innovación disruptiva que ha representado Facebook, Amazon, todas estas formas a través de las cuales se llega hoy día a la gente en todo el mundo sin tener espacios, sin tener lugares físicos para poder desarrollar. Por tanto, es amplia la figura, hay un nivel de desarrollo muy importante y por supuesto el que nos interesa más es el nuestro, el boliviano, que deberíamos ir pues potenciando cada vez más, haciendo un poco benchmarking, ¿no?, de todas estas grandes empresas que han logrado pues espacios importantes a nivel global. Yo soy fan de Coca-Cola y yo tendría que pensar en una marca, sería Coca-Cola. Amo Coca-Cola. Bien. Yo soy de Pepsi. Pero ahora, hemos hablado de marcas grandes, hemos hablado de las características que tienen, pero me imagino que todas estas comparten algo, por lo cual se quedan, ¿no?, en la mente del consumidor otra vez. Así que, ¿qué sería ese punto que les da ese éxito en cumplir ese objetivo? Bueno, vamos a siempre ampliar un poco el conocimiento sobre lo que es posicionamiento. Es que el posicionamiento no es solamente ubicarse en la mente, ¿no? Y eso hay que
pues, desestimar, porque la mente apenas está reconocida por el famoso top of mind, ¿no? Y es lo que primero uno recuerda, y esa es la pregunta que ustedes me hacían, ¿qué es lo que viene a su mente? Pero luego eso ha sido superado por el valor emocional, o sea, el valor funcional del top of mind, de la mente, ha sido superado por el valor emocional, el top of heart, el corazón. Y luego los love brands, love marks y toda una tecnología de conocimiento se ha impuesto, pero no ha quedado ahí el tema del posicionamiento, ha ido más allá, que hoy día manejamos como premisa empresarial, lograr el valor simbólico, el valor aquel que realmente representa una impronta que es difícil de olvidar, difícil de, ¿no es cierto?, de quitar de la mente, del corazón, del hipotálamo, de la amígdala cerebral, de algún lugar especial donde se posicionan las marcas, ¿no? Los productos, etc. Entonces, el éxito del posicionamiento tiene que ver siempre con la propuesta de valor. Esa famosa propuesta de valor, recordemos que el término más importante del siglo XXI, el que estamos viviendo, es valor. En todo, en el contexto académico, en todo nivel, vemos que el valor es la palabra clave. No por nada en el concepto básico del marketing, por ejemplo, la idea central es valor. No es más satisfacción de necesidades, no es más aquellos factores que eran importantes cuando Jeremy McCarthy en 1954 plantea la famosa mezcla comercial, el mix, y luego ya los nórdicos, Christian Gross y otros en los 90 plantean el marketing relacional, sino llegamos ahora a una condición tal que este marketing y el mix de marketing, por supuesto, están basados en valor, propuesta de valor. La idea es crear valor, entregar valor y comunicar valor. El marketing, hablando de esta área que estamos tratando hoy día, ¿no? En esa perspectiva, la comunicación de valor va a estar representada precisamente por la propuesta, que puede ser un atributo especial, que puede ser, ¿no es cierto?, una condición distinta, rara, escasa, asimétrica. Una identidad puede ser la marca, puede ser el diseño. O sea, en todas las áreas las empresas se esfuerzan por encontrar aquel factor diferenciador, propuesta de valor. Luego estas empresas que son exitosas con seguridad han logrado desarrollar aquel atributo que hoy día pues los diferencia y les garantiza aquel éxito que están buscando. Y disculpe, licenciado, hablábamos de identidad, del valor que se le da a las empresas. ¿Qué hace, no, que una marca deje de vender productos y empiece a vender su identidad, ¿no? Que son como empresa. Bueno, vamos a pensar que la identidad en realidad es el resultado de un esfuerzo, como nosotros tenemos comportamientos y actitudes diarios, ¿no?, las personas, y luego al final eso va a representar quiénes somos y qué tipo de imagen tenemos frente a los demás, en función de nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Luego las empresas hacen lo mismo, generan toda una mezcla comercial en el ámbito del marketing que tiene que tener pues características especiales. Por ejemplo, un problema central en el ámbito del mix para la internacionalización es la poca capacidad que tienen muchas empresas de definir si van a estandarizar su producto o si lo van a adaptar a otros mercados. Muchas empresas cometen ese error de Comercio Global 360. Quieren estandarizar, creen que su producto es tan bueno a nivel local y es bueno, y luego lo lanzan al exterior con esas mismas características, cuando deberían adaptarlas. O al revés, ¿no es cierto? Hay empresas que hacen demasiado esfuerzo por adaptar sus productos a otros mercados, cuando los mercados aquellos internacionales comparten formas de consumo muy similares a las locales, luego pierden esfuerzo o tiempo. En cuanto al precio, por ejemplo, errores típicos del manejo de precios en el ámbito internacional están ligados con que el enfoque de política de precios está alrededor del costo. Entonces las empresas empiezan a calcular qué precio van a poner a sus productos en función de cuánto les cuesta producir, costos fijos, variables y todo eso. Y ese puede ser un error importante, porque en el ámbito internacional probablemente más importante que el costo es el valor. ¿Qué valor le dan? Nosotros sabemos que en el nivel de las exportaciones bolivianas actualmente, que tienen cierto éxito, están los productos tradicionales, ¿no? En alimentos, la quinoa, qué sé yo, en textiles tenemos buenos mercados internacionales. Y allá el precio que se fija normalmente está establecido por el valor que le dan a
aquellos mercados internacionales que quieren superalimentos como la quinoa, hay mercados como Japón, Estados Unidos, Alemania, que valoran muchísimo ese tipo de productos andinos y luego pagan un valor mayor. Entonces, errores, el tema del producto, la adaptación y la estandarización, el tema del precio, o sea, enfocarse en el costo no es una buena idea. En el caso de la comunicación, por ejemplo, la transferencia semiótica es vital. Yo no puedo ofrecer en mi publicidad, en mi mensaje, en mi modelo, ¿no es cierto?, de comunicación de valor, no puedo traducir, por ejemplo, literalmente lo que yo tengo acá como publicidad a otro país, ¿no? Tengo que aplicar la transferencia semiótica, que representa que yo tengo que adaptar, ¿no?, el modelo mental nacional a través de la comunicación a lo que es el país donde estoy exportando. El caso de Marlboro, los cigarrillos, recuerden ustedes que pues, exitosa marca de cigarrillo, y un gran ejemplo de que el marketing nos enseña es cómo estos han enviado toda su publicidad fundamentada en el cowboy, en el hombre en el caballo con su cigarrillo, a los mercados del Japón, ¿no es cierto? Y entonces en el Japón no entienden nada de lo que son cowboys. Así es, y luego el fracaso fue rotundo. Entonces otro problema es comunicacional. El problema de la distribución, por supuesto, en el ámbito internacional resulta ser vital, porque no se trata ahora de hacer publicidad ATL, como bien sabemos, above the line, ya no es, los medios tradicionales ya no tienen sentido prácticamente, y peor en el mundo internacional, sino que hablamos de omnicanales, hablamos de una perspectiva del prosumidor. La gente en el mundo quiere las cosas rápidas, quiere de la fábrica al consumidor directamente, y a través de medios que por supuesto el marketing digital nos está ofreciendo. Simplemente esa reflexión hacemos sobre el mix basado en las 4 variables principales, ¿no?, que son el producto, el precio, la distribución y la comunicación. Entonces es vital que estas empresas que tienen éxito trabajen en esa mezcla comercial y empiecen a pensar a nivel global, ¿no es cierto?, y no solamente a nivel local. ¿Y cómo podríamos empezar a la Sociedad Científica de la Carrera de Comercio Internacional junto a la carrera de Ciencia marcan el rumbo del comercio global? Y es que la estrategia del posicionamiento de ir de lo funcional a lo emocional y finalmente a lo simbólico es un proceso en realidad que debe partir normalmente desde la perspectiva del valor, como digo, o sea, el descubrir la propuesta de valor adecuada, que pueda ser transferible, que pueda ser aplicable a nivel global. Las empresas globales, recordemos que hay 3 tipos de empresas globales. Están las empresas internacionales que operan en diferentes países con autonomía de gestión. Philips, por ejemplo. Philips es una marca internacional porque opera en Canadá, en Holanda, en Australia, con autonomía. La marca es la misma, pero no tiene ninguna que ver con la otra. Las empresas multinacionales, que son el ejemplo más importante que todos tenemos a la mano todos los días, Coca-Cola, Burger King, o sea, las que están acá, ¿no?, KFC, las que podemos ver que son empresas multinacionales que operan en diferentes países y que están, por supuesto, con una condición bastante estricta en cuanto a las licencias, las franquicias, ¿no? Y las empresas transnacionales. Entonces, en esa dicotomía, en ese grupo de empresas globales, ¿no?, por supuesto, el posicionamiento ha sido una tarea sistemática que ha partido siempre del establecimiento de la propuesta de valor. Definir esa propuesta de valor es clave y eso, por supuesto, conlleva tareas de investigación de mercados, muchísimo, porque no solamente, y les recuerdo a ustedes que son ya casi colegas y que están por terminar la carrera, que no se trata del marketing puramente. El marketing es un área del conocimiento y una herramienta tan poderosa para las empresas, pero que sin embargo se apoya en otras orientaciones de gestión más potentes todavía que la hacen exitosa. La orientación al mercado, puntualmente la orientación al mercado. Una filosofía empresarial que trasciende al marketing, va más allá del marketing, que consiste precisamente en hacer esfuerzos por aprender a aprender, que no es lo mismo que aprender. Y es que el marketing aprende. Cuando le pregunta uno a la gente, le digo, ¿qué necesita usted? ¿Qué quiere? ¿Qué precio puede pagar? Pues lo que hacemos es aprender. Lo hacemos a través de las encuestas, ¿no?, a través de los grupos focales. Es un esfuerzo natural de las empresas que tienen orientación al marketing. Pero eso no es suficiente porque la gente miente. Y peor a nivel internacional, ¿no?, las respuestas y la información que se tiene podría no ser muy adecuada. La orientación al mercado nos permite aprender a aprender. Tener un enfoque en el enfoque del cliente que es diferente a enfocarse solamente en el cliente. Pensar que los brasileños son comunitarios. O a nivel Bolivia, pensar que los cochabambinos somos envidiosos.
¿no? Y que los tarijeños son unos tardones, ¿no? Y duermen mucho. Es una falacia porque no es real. Deben haber personas que duermen mucho, pero hay otras que no. En esa perspectiva, aprender, orientarse al mercado es una herramienta clave para construir esa propuesta de valor, porque orientándose al mercado realmente aprendemos qué quiere el cliente, nacional, internacional. Esa tarea cuesta mucho, es realmente complicada la figura de orientarse al mercado, porque requiere tener recursos capacitados, personas preparadas, medios, contexto para desarrollar. Las grandes empresas, si nosotros vemos las Fortune 100, las 100 mejores empresas que la revista Fortuna plantea, y indagamos un poco, vamos a ver que su primera orientación es al mercado y no al marketing. Su primera orientación es al mercado, porque ahí aprenden realmente qué es lo que quiere el mercado y a partir de eso construyen esa propuesta de valor que luego las posiciona y luego pues les gestiona el éxito que buscan, ¿no? Y hablando con respecto a esto de lo del mercado y demás, ¿qué tanto peso tiene hoy el consumidor internacional en redefinir las estrategias de marketing que tienen las empresas? Mucha importancia, ¿no? Otra vez, esta orientación al mercado que quiero insertar siempre en el modelo de marketing representa eso, conocer al consumidor a fondo. Hoy día el consumidor internacional y el nacional está, pues, por supuesto, enfocado, como les decía, a la cadena corta, lo simple. Él no quiere intermediarios en el proceso, quiere directo, le llaman prosumidor. Por otro lado, el modelo del Kamaguro, que es otra categoría que le podríamos dar al consumidor actual, que es una mezcla entre el camaleón y el canguro, ¿no es cierto? Y el camaleón, ¿qué característica tiene? Que se adapta, se mimetiza, se esconde, ¿no es cierto? Cambia. Y luego el canguro salta. Entonces, el consumidor actual tiene esa característica. Es muy difícil fidelizar al consumidor actual a nivel global, a nivel local. Y por ello es vital entender al consumidor actual. Prosumidor, Kamaguro, ¿no es cierto? Muy enfocado ahora. Hay una obra que les recomiendo leerla del autor coreano Byung-Han que se llama Infocracia. No sé si han leído. Infocracia. Vamos viendo. En esa obra, Han explica cómo la generación Z, ustedes son generación Z básicamente, ¿no es cierto? Sí, del 97 hasta el 2010, ahí vamos viendo. La generación Z tiene esas características pues, que han sido, digamos, y han crecido durante este entorno de la infocracia, donde la información realmente se ha multiplicado a través de las redes, ¿no? De una forma tal en la que los jóvenes pasan entre 8 a 10 horas frente al celular, frente a una pantalla, ¿no es cierto?, conectando y haciendo toda esta figura del prosumidor, simplificando las cosas, pero luego la calidad de información que reciben no es adecuada, porque bien sabemos que los algoritmos y todo eso de las redes sociales van orientándonos hacia comportamientos. Por ello es que es importante comprender que el consumidor actual es difícil de entender, difícil de alcanzar, difícil de fidelizar y peor, como antes en el marketing tradicional, difícil de gestionar una lealtad, porque recuerden que el ulterior fin del marketing no es fidelizar a la gente, no es hacer de que vuelva y compre, sino más bien es de gestionar lealtad. Y la lealtad hay que entenderla como una suma de confianza, compromiso, o sea, intención de comportamiento. Ahí estaba el esfuerzo del marketing tradicional. Hoy día el esfuerzo del marketing digital ya no está en ese ámbito, sino más bien está en la posibilidad de tangibilizar sus productos a través de las redes sociales y lograr el posicionamiento. Entonces las cosas han cambiado. El consumidor mundial actualmente ya no cree tanto en el marketing tradicional. Está más apoyado en el marketing digital y se apoya en aquello y en los medios. El reto está en cómo tangibilizas aquello que está en la nube, ¿no es cierto? Y lo planteas, porque sigue siendo vigente el neuromarketing, sigue siendo vigente la importancia de los sentidos, ¿no es cierto? El estar en un ambiente con los productos a la mano, poder verlos, tocarlos, la tangibilidad que el marketing relacional siempre ha exigido para un modelo exitoso. Los aromas, los olores, ¿no es cierto? Hay tantas experiencias empresariales que han demostrado que a través del marketing sensorial realmente se puede vender más, pero eso no es posible de lograr a través del marketing digital. Entonces hay una lucha, ¿no?, entre lo que
representa hoy día todo ese modelo de información y lo que representa pues esos procesos sólidos, importantes, que los veíamos permanentemente y que hoy día cada vez son más escasos. Y para ir cerrando, para ir complementando lo que es la charla de hoy, que ingeniero, ¿cuáles son los puntos que más resaltaría usted en marketing? Si los pudiera tener en cinco pasos principales o 5 puntos primordiales que debería seguir una persona que se va a enfocar: 1, a establecerse; 2, a posicionarse; y 3, a dejar esa huella, a dejar esa sensación y a quedarse con esa emoción dentro del consumidor. Bueno, el modelo de marketing es un modelo estratégico, esencialmente. Yo veo al marketing desde la perspectiva más estratégica de las empresas, porque podríamos verla a partir de 3 cosas: como una técnica, como una estrategia o como una filosofía, ¿no? Así es como la ciencia ha ido mostrando al marketing, ¿no es cierto? Técnica, estrategia y filosofía. Pero luego, en este mundo tan cambiante y en este mundo tan competitivo, el enfoque estratégico probablemente se luce más que lo filosófico o lo técnico, lo estratégico. Y de eso, dentro de ese ámbito estratégico, los pasos son para mí claros, ¿no? No solamente para el ámbito del marketing, sino para cualquier enfoque estratégico de las organizaciones. Lo primero es decidir el ámbito, es decir, cuál es el entorno, cuál es el contexto en el que voy a trabajar. ¿Qué producto voy a vender? Definir aquello es clave, vital, ¿no? ¿A quién le voy a vender? ¿No es cierto? ¿Dónde voy a vender? El enfoque regional y todo eso. Y por tanto, definir el ámbito. Primer elemento, ámbito. Segundo elemento, tengo que definir claramente el proceso. ¿Cómo voy a hacer esta tarea? ¿Lo voy a hacer rápido, lento? Recordemos que en el ámbito del marketing hay varios caminos. Tú puedes hacer adquisiciones como Coca-Cola ha hecho, ¿no es cierto? Se ha comprado siempre a las marcas. Coca-Cola de repente es la empresa menos innovadora en el mundo, pero aparece como es, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es innovadora? ¿Por qué no es innovadora? Porque no hace investigación, porque no hace nada de eso. Lo que hace es comprarse a las empresas. Compra la fórmula, es dueña de más de 400 marcas, porque compra Pac-Man. Y luego ha comprado la última vez a Inca Kola del Perú, porque no podía con ella, ¿no es cierto? Entonces, esa es una tarea, es una forma, es un proceso. Otras empresas hacen joint ventures, o sea, hacen riesgos compartidos, se asocian. Otras empresas buscan licencias, franquicias, o sea, el camino hay que definir cómo vamos a llegar al éxito. Otras se desarrollan internamente. Entonces, decidir esa parte del proceso es importante. 3, definir la propuesta de valor. Es clave definir qué atributos vas a tener para poder llegar. Y si no tienes un atributo, algún recurso o capacidad que sea ventaja competitiva, estás en problemas. Las empresas exitosas en el mundo del marketing definen claramente los atributos, o sea, las propuestas de valor. Y claro, finalmente es importante definir la lógica entre costo o valor, ¿no? Michael Porter nos enseñaba costo o valor, liderazgo en costos o diferenciación le llamaba él, ¿no? Entonces, la lógica económica es vital. Empresas hoy día exitosas no utilizan la disyuntiva de costo o valor, sino más bien aplican modelos híbridos, ¿no? Una mezcla entre costo y valor que se ha demostrado que es mejor que valor puro o costo puro. En esa perspectiva, aplicar esas condiciones que acabo de mencionar en las tareas de marketing operativo y marketing estratégico, que son las 2 dimensiones, con seguridad que puede dar desde una perspectiva académica, por supuesto, teórica, fruto de la ciencia, es que pues el éxito puede darse, ¿no? Me parece vital que las empresas empiecen a mirar a la estrategia como tal y no estén improvisando. ¿Qué está sucediendo en el país actualmente? Parece que hay mucha improvisación y estamos en una situación muy compleja, ¿no? Estrategia. Ahí vamos, ¿no? Me parece que ese mensaje puedo dejar. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Creo que 30 minutos jamás van a ser suficiente para tener este tipo de charlas. Siempre hay mucho más que hablar, ¿no? Y ojalá podamos repetir esta ocasión, podemos estar más tiempo acá. Gracias por haber estado en el podcast. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado este día. Esperamos verlos en un siguiente episodio. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. La Sociedad Científica de la Carrera de Comercio Internacional, junto a la Carrera de Comunicación Estratégica y Digital, presentan Comercio Global 360, el podcast donde la adaptabilidad y la resiliencia marcan el rumbo del comercio global.